Un gerente de ventas estaba tratando de motivar la visión de algunos de sus vendedores. Los reunió y, tomando una cartulina blanca bastante grande, puso un pequeñísimo puntito negro en la mitad de la cartulina y dijo: tengamos un poco de creatividad. Y a uno de sus vendedores le preguntó: ¿qué es lo que ves aquí? El hombre respondió: pues veo un puntito negro. Le preguntó al siguiente lo mismo y recibió la misma respuesta, y así sucedió con todos los vendedores. Entonces el gerente dijo: no es extraño que todos ustedes solo vieron el puntito negro, pero nadie vio la blancura que lo rodeaba. Creo que muchos de nosotros vemos solo el punto negro de la autopreocupación, cuando Jesús dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dios tiene un plan para usted, y Él quiere que quite sus ojos de su propio ego. Y oro a Dios que este mensaje sea utilizado por Él mismo para ayudarle a que usted pueda hacerlo, porque yo no quiero herir sus sentimientos, pero sí quiero decirle algo. Y si de alguna manera llego a herir sus sentimientos, usted puede pedirme perdón y yo lo perdonaré. Escúcheme, no importa con cuánta fidelidad usted asiste a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que puede cantar. Si usted no hace ningún esfuerzo para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Permítame repetirlo. Si usted no hace esfuerzos para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su Rey. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. Esa no fue una solicitud, ni una sugerencia de su parte, fue una orden. Por lo tanto, cada creyente debe ser un evangelista. Mi amigo, Dios no lo salvó para que fuera miembro de Creyentes Anónimos. Usted debe traer a otros. Por lo menos hacer el esfuerzo para traer a otros a Jesucristo. De aquí a 50 años, la mayoría de nosotros habremos dejado de existir. De aquí a 25 años, muchos de nosotros ya no estaremos presentes. De aquí a 10 años, un gran número de nosotros habremos pasado a la eternidad. De hecho, el próximo año, no todos estaremos vivos. O el próximo mes. Estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Yo estuve junto a la cama de un hombre moribundo. Buen hombre. Amaba a Dios. Y lo fui a ver porque se estaba muriendo. Yo sabía eso y él también lo sabía. Estando junto a él, me miró y me dijo: pastor, no tengo temor de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús. He nacido 2 veces. Soy salvo y sé que voy al cielo. Pero entonces este buen hombre empezó a llorar y entre lágrimas me dijo: pastor, no tengo miedo a morir, pero estoy avergonzado de morir. Sé que me voy a encontrar con mi Señor y no he sido un ganador de almas. He trabajado, he sido un respetado miembro de mi iglesia, he servido en nuestra denominación y supuestamente he sido un líder para los demás, pero no he sido un ganador de almas y voy al encuentro con mi Señor. Piense, pastor, ¿voy a ir con las manos vacías? ¿Debo presentarme así delante de mi Salvador, sin tener ni una sola alma con la cual pueda saludarle? Mi amigo, esa no es la forma en que usted debe encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, trayendo sus gavillas con usted y poner esos dorados granos a los pies del Maestro. La historia que tenemos hoy en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamó Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a ese hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero. Y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el evangelio, y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles.
Fue, por así decirlo, una gran campaña evangelística. Y aunque él era un diácono, él estaba practicando lo que dije hace algunos minutos. Cada creyente es un evangelista y Felipe fue un evangelista. Ahora, no todos nosotros podemos ser evangelistas o predicadores. Pero aunque no podamos ser predicadores, todos podemos ser alcanzadores. Felipe fue un predicador y un diácono, y fue usado poderosamente por Dios en una cruzada. Y el Espíritu de Dios vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa mensajero. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar el mensaje, si literalmente fue un ángel o no, o si el Espíritu de Dios le habló por intermedio de algún individuo quien le dijo: mira, Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento aquí en Samaria, pero quiero que te vayas a Gaza, al desierto. Ya descubrirás por qué. Bien, leamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En otras palabras, Felipe debía abandonar la zona montañosa, dejar la campaña de avivamiento y dirigirse hacia el desierto. Continuemos leyendo. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era el secretario del tesoro, no era un hombre ordinario, era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora notemos el versículo 35, que es el versículo clave. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Más tarde veremos que este etíope vino a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que él fue el instrumento para abrir África del Norte al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle a usted. Escúcheme atentamente, por favor. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas, entonces permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Estamos hablando acerca de seguir a Jesucristo. Ahora, si Cristo está guiando, pero usted no está escuchando, entonces usted está en dificultades. Desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que haga realmente no tiene ningún sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria y Dios le dice que abandone Samaria y se vaya a Gaza. Déjeme decirle algunas cosas. Por lo menos 3 cosas acerca de la dirección del Espíritu a las cuales usted debe ser muy sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe:
quiero que vayas al desierto. Encontrarás una oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas allá. Dios simplemente le dijo, ve allá. Y esto fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Esto no quiere decir que usted debe ir de aquí para allá en forma indecisa, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo si es que el Santo Espíritu de Dios le dice que vaya. ¿Irá usted? Verá, la obediencia perfecta no necesita el saber por qué. Cuando yo llegué a la Iglesia Bautista Bellevue, hace ya muchos años, francamente yo no sabía por qué. Estaba en la Florida, era pastor en una iglesia en Cabo Kennedy. Dios nos estaba bendiciendo, la iglesia crecía, yo me sentía feliz, ellos me amaban, yo les amaba, y así nos bendecía Dios. Había estado allí por 8 años, cuando el comité de púlpito de la iglesia Bellevue empezó a conversar conmigo acerca de la posibilidad de venir acá. Puse el asunto en oración, hice ayunos, busqué la voluntad de Dios. Yo no tenía nada en contra de Memphis. De hecho, no sabía mucho sobre Memphis en Tennessee. Lo único que supe acerca de este lugar fue cuando miré un mapa. Parecía un lugar que Dios puso para tener al mundo unido con tanta tierra disponible. Pero no podía sacar de mi espíritu el hecho de que Dios quería que viniera. Ahora, mirando hacia atrás, puedo entender con más claridad por qué Dios quería que viniera, de lo que podría entender mirando sobre el horizonte. Nosotros no vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte, vemos la voluntad de Dios al mirar hacia atrás sobre nuestro hombro y decir, hasta aquí Dios nos ha guiado. Creo que todos nosotros podemos decir eso. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables, y también los caminos de Dios a menudo son inesperados. Felipe no tenía ni la menor idea ni la forma de saber qué es lo que Dios tenía para él en el desierto. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, hacia el Señor Jesucristo. Escuche. ¿Quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro? ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que usted guiará hacia Jesucristo? La siguiente ilustración la he usado varias veces. El 1 de abril de 1885, un profesor de escuela dominical llamado el señor Kimball puso su temblorosa mano sobre el hombro de un joven de 19 años, empleado en un almacén de calzado. Este jovencito había quedado huérfano cuando tenía 4 años, no tenía mucha educación. Pero el señor Kimball le dijo a este joven acerca de Jesús, oró con él y el joven recibió a Cristo. El nombre del joven, Dwight L. Moody. El Instituto Bíblico Moody y la revista cristiana Moody llevan ese nombre en su honor. Y cuando Moody vino a Cristo y fue gloriosamente salvado, él de inmediato quiso compartir a Jesús con otros. Y lo hizo en el interior de la ciudad, con niños y niñas a través del movimiento de las escuelas dominicales, y Dios lo bendijo en una forma extraordinaria. Un día, Moody fue a escuchar la predicación de Henry Barley. Y en su mensaje, Barley dijo, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a Él. Y Moody se dijo, yo seré ese hombre totalmente rendido a Él. Y Dios empezó a bendecir a Moody. Y aunque sin mayor educación, se convirtió en un evangelista internacional. En la última carta que él escribió, encontraron 48 errores gramaticales. Y sin embargo, este hombre fue utilizado para estremecer 2 continentes. En el viejo mundo predicó en la iglesia de F.D. Mayer, y Mayer era un pastor británico muy educado. Y cuando Moody predicó en su iglesia, él no utilizó un inglés perfecto, y contó historias que hacían llorar. Por ejemplo, contó la historia de un hombre que sabía que iba a morir, y guió a cada miembro de su escuela dominical a Cristo antes de morir. En la iglesia todos lloraban. Y Mayer se sentía muy molesto y pensó, caramba, ¿cuándo va a terminar este tosco americano?
¿Cómo es que le permití usar mi púlpito? Sin embargo, más tarde, después del servicio, Meyer estaba tomando té con una hermana de la iglesia y le preguntó, ¿cómo está usted, hermana? Y ella le contestó, maravillosamente bien, hermano Meyer. Desde que el hermano Moody llegó, he guiado a cada participante de mi clase a la fe salvadora en Jesucristo. Meyer más tarde testificó diciendo, ese día aprendí de Moody el lenguaje de el alma, y mi vida fue cambiada. Más tarde, Meyer vino a los Estados Unidos. Moody fue de los Estados Unidos a Inglaterra, y Meyer vino de Inglaterra a los Estados Unidos, y fue invitado a predicar en una universidad cristiana. Su tema fue entrega total. Hubo un hombre llamado Wilbur Chapman que estaba listo a abandonar sus estudios a pesar de que quería ser un misionero, pero no estaba listo para pagar el precio. Meyer, sin conocer a Chapman, dijo lo siguiente: si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted donde quiera que esté. ¿Quisiera usted decirle a Dios, en un momento de honestidad, Dios, no soy capaz, pero estoy dispuesto a que me hagas capaz? Y Chapman dijo, Señor, ese soy yo. No estoy dispuesto, pero estoy listo para que me hagas dispuesto. Y Dios así lo hizo. Chapman fue un gran evangelista que fue usado poderosamente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse del ministerio porque necesitaba ayuda o porque envejecía, encontró a un hombre joven recién salvado, exjugador profesional de béisbol, llamado A. Sunday, conocido como Billy Sunday. Chapman le preguntó, Billy, ¿podrías ayudarme en mi ministerio? Y Billy Sunday empezó a ayudar a Wilbur Chapman, levantando la carpa para las reuniones, poniendo las sillas, distribuyendo los himnarios y de vez en cuando predicando. Cuando Chapman finalmente llegó al final de su ministerio, le dijo a Sunday, Billy, quiero que te hagas cargo de este ministerio y lo continúes. Billy Sunday se hizo cargo del ministerio y utilizó los bosquejos de los sermones de Wilbur Chapman para predicar y comenzó a tener reuniones de avivamiento increíbles. Billy Sunday fue el evangelista comparable a Billy Graham de nuestros tiempos. Fue conocido nacional e internacionalmente y miles vinieron a Cristo. Se dice que más de 1 millón de personas fueron guiadas a Cristo por Billy Sunday. Suena como una exageración esa cifra. Bueno, digamos que 500,000. En realidad la cifra no importa. Lo que sí importa es que Billy Sunday fue usado poderosamente por Dios. Billy Sunday fue a Charlotte, en Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió esa ciudad. Como consecuencia de esa cruzada de avivamiento, comenzaron a efectuarse reuniones de oración, y los hombres de Charlotte empezaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo, y oraron semana tras semana tras semana, y sus oraciones se fueron haciendo realidad, y oraron de esta manera. Oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte, que no solo sacuda nuestra ciudad, sino al mundo entero. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un joven granjero de 16 años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. Dios estaba ahí. Y este jovencito que estaba sentado al frente pensó, hace demasiado calor aquí al frente y el predicador me ve muy fácilmente. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme, porque estaré detrás de él. Así este jovencito, llamado Billy Graham, se fue a sentar con los del coro. Pero el dedo de Dios lo encontró. Y esa noche Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús y ha sido utilizado por Dios, como usted muy bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia, trayendo almas a los pies de Jesucristo. Amigo, ¿quiere usted ser utilizado por Dios? Pues primero tiene que arrepentirse de sus pecados y por fe recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor.
lo puede hacer este mismo instante. Ore y dígale: Señor Jesús, desde este momento me entrego a ti. Perdóname, límpiame, úsame según sea tu voluntad. Lo pido en tu santo. Estoy compartiendo con usted el tema Todo creyente un evangelista. ¿Sabe usted del enorme potencial espiritual de una persona que usted trae a Jesucristo? En la historia de Felipe y el etíope eunuco, ese hombre, el etíope, estoy seguro que fue usado por Dios para abrir África del Norte para el Evangelio. ¿Qué nos dice esa historia a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Ahora déjeme decirle cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera. Primero, el Espíritu de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. ¿Estuvo ese hombre listo? Evidentemente estaba listo. La Biblia dice que el etíope había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos, y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento. Tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo leía Isaías 53, sino que llegó al núcleo de ese capítulo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, llevado como un cordero al matadero, y como un cordero no abrió su boca. En ese preciso momento, Felipe lo encontró. ¿Piensa que esto fue accidental? Dios trabaja en una persona hasta que esa persona está lista y madura. Entonces Dios trabaja en otra persona y le dice: tú eres mi elegido. Tengo a una persona aquí que está lista. Alguien con un corazón tierno, con hambre espiritual, con necesidades. Puedes venir desde Samaria. Ven aquí, a Gaza, en el desierto. Quiero que ustedes estén juntos. Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas, y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Jesús dijo: me es necesario ir por Samaria. ¿Por qué Jesús en este viaje vio la necesidad de ir por Samaria? Por causa de la mujer junto al pozo. Esa fue una cita divina. Jesús tomó el camino que la mayoría de personas no tomaría, se encontró con la mujer y le dio el agua de vida eterna. Cornelio y Simón Pedro. Dios trabajó en Simón Pedro y le dijo: Simón, tienes que dejar tu prejuicio racial. Hay un gentil al que necesitas testificar. Dios trabajó en ese gentil llamado Cornelio y le dijo: voy a enviar a alguien para que te diga cómo ser salvo. Y entonces, por alquimia divina, Dios los juntó. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Aquellos que son estudiantes, mañana encontrarán a algún estudiante. Si usted es sensitivo, tal vez Dios está preparando a algún estudiante para que usted le testifique. Para los hombres de negocios, si son sensitivos, Dios les guiará hacia alguien, tal vez no mañana, pero en su tiempo. Dios le guiará si usted es sensitivo. Dios estará trabajando en algún individuo. Tal vez mañana, estudiante, habrá alguien que fue a la iglesia el domingo, fue a las fuentes de la religión y salió sediento. Tal vez conocen la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Manning Beasley, gran hombre de Dios, solía decir: cuando usted está bien con Dios, escuche, cuando usted está bien con Dios, tendría que apostatar para evitar el ganar almas. Quiero decir que cuando usted está en el fluir del Espíritu, cuando Dios trabaja en el corazón del no salvo y trabaja también en el corazón del ganador de almas, Dios los pondrá juntos. Mi amigo, ¿es usted guiable?
Estamos hablando acerca de seguir al Señor. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Dios tiene un plan para usted. Ahora, aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Hechos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido razonar por qué no hacerlo. Hubiera podido decir, ese hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien pudo haber dicho, está leyendo, está ocupado, no debo interrumpirlo. O pudo haber dicho, bueno, él es de otra raza, no sería apropiado de mí el hablarle. Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto. Perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos a las demandas del Espíritu y esas oportunidades se deslizan entre nuestros dedos. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, ¿dejaría usted que el Espíritu de Dios sea su deseo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Escuche lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Recuerde, cuando empezamos este estudio en el libro de los Hechos, estudiamos Hechos 1:8, cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Miremos otra vez Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El versículo clave es Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe al eunuco? No le dijo nada de su denominación, no le habló sobre asuntos raciales, no le habló de la política en Etiopía o en Jerusalén, le habló acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan a Jesús afuera. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? Y su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53 y el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender, necesitamos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco la necesidad que tenía de ser salvo. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, y ninguno tan malo que no pueda ser salvo.
Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, el hombre le respondió: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Si usted quiere que la gente se salve, tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado. Leí acerca de una empleada doméstica a quien Dios salvó, y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó: ¿y cómo se siente ser una santa? Y ella respondió: realmente no estoy segura. Sé lo que es un santo y también sé que he sido salvada por gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre le dijo: así que has sido salvada. ¿Y cómo se siente ser salvada? Y ella respondió: probablemente no puede explicarlo como para que usted entienda, pero le diré lo que yo siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús y que Jesús está en mis zapatos. Mi amigo, ni un teólogo pudo haber dicho mayor verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó eso? Bueno, en Hechos 8, 36 y 37 leemos: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es un bautismo el que salva, sino bautismo que, como lo voy a demostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo: debes creer con todo tu corazón y entonces serás salvo. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Hay un himno que dice: maravillosa gracia. Nada depende de usted, todo es de Dios. ¿Lo entiende? Eso es gracia. En Romanos 11:6 leemos: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si usted no lee ese versículo. En el plan de Dios, o es la gracia, o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y hay una cadena que tiene fuertes eslabones de acero, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr, no lo va a lograr, es por gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un pecador y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora la señal de que él, en los 8:37 al 39, dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. ¿Ha sido usted bautizado? Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos, y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación, o sea, hacer real en la persona lo que le ha sucedido. Aquí estaba ese hombre de gran autoridad, yendo en su carro. Se salva. Ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dice que si cree de todo corazón puede hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan y el eunuco pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le dio algunas indicaciones. No sé exactamente cómo lo hizo, pero había suficiente agua para ser bautizado. No le echó unas gotitas de agua. Ambos se metieron en el agua y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. El hombre fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo lo fue Cristo? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Él lo demostró a todos sus acompañantes, a su escolta, porque Él no viajaba solo, ya que era un alto funcionario de su gobierno. Por lo tanto, no viajaba solo. ¿Se imaginan lo que significó para los demás el ver a este hombre importante bajar de su carro, meterse en el agua y permitir que le sumergieran totalmente? Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para él mismo cuando estuvo sumergido. Él estaba diciendo que el viejo etíope estaba muerto y enterrado, y cuando salió del agua representaba una nueva persona, levantada para caminar y andar en vida nueva. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escúcheme. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Eso es traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo futuro. Traer almas a Jesucristo. Dios le está llamando a usted para que sea un evangelista. Cada creyente es un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu, y necesita ser rápido a las demandas del Espíritu, y necesita estar firme en el deseo del Espíritu, y en esa forma glorificar a Jesucristo. Ahora, si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Soy lo suficientemente osado como para decir que usted no me está escuchando por accidente. Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo, y Dios lo tiene a usted escuchándolo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Él quiere que usted se salve. Dios está trabajando en su corazón. Amigo, no siente hambre en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando en usted. Por último, déjeme decirle, y se lo prometo con la autoridad de la palabra de Dios, si usted confía en Jesús, Él le salvará instantáneamente. Él estará con usted continuamente, y Él le protegerá eternamente, si usted confía en Él hoy. Incline su cabeza para orar. Cierre sus ojos. Deseo guiarle en oración. Si usted no tiene la seguridad de ser salvo, asegúrese ahora mismo. Diga esta oración silenciosa, pero fervientemente. Oh Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme, y prometes hacerlo si confío en ti. Me entrego a ti. Sé que soy pecador. Sé, Señor Jesús,
Cuando por la noche usted entra a uno de los cuartos de su casa, lo primero que hace es accionar el interruptor para que se encienda la luz. Y eso seguramente no le sorprende. Ahora, si al accionar el interruptor nada sucede, usted no dice, ajá, como lo sospeché, esta electricidad es un fracaso. No, usted no dice eso. Lo más seguro es que usted decida averiguar qué sucede. Pueden ser varias las causas por las que la luz no se enciende. Tal vez el interruptor está roto, o a lo mejor el bombillo o algún fusible están quemados, y hasta pudiera ser que no haya pagado la cuenta de la luz. Usted no puede decir simplemente que la electricidad ha fallado, así que no debe sorprenderse cuando Dios contesta las oraciones. Deberá sorprenderse cuando no las contesta. Y nunca diga que la oración es una pérdida de tiempo. Usted puede decir, algo no está bien. ¿Por qué Dios no ha contestado mi oración? Bien, quiero compartir con usted 6 claves para la oración contestada. Y espero que las grabe en su corazón. Son sencillas, nada realmente nuevo, pero algo que necesitamos recordar en una forma más continua y metódica. Para que sus oraciones sean contestadas, primero debe orar en el nombre de Jesús. Veamos Juan 14, los versos 13 y 14. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios quiere glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que debemos orar en su nombre. Y Jesús ratifica esa realidad al decir, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora vayamos al capítulo 16, versos 23 y 24, en donde Jesús hace énfasis en el mismo asunto. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muéstrame una persona cuyas oraciones le son contestadas, y de seguro que esa persona está llena de gozo. Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdad en cuanto a la oración. No hay forma de llegar a Dios el Padre sino únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Supongamos que usted se pierde buscando una dirección en un lugar que no conoce. Así que detiene a una persona en la calle para que le ayude, y esa persona le dice, vaya derecho 3 cuadras más, luego vire a la derecha, verá una casa blanca con una cerca de madera, entonces vire a la izquierda, y esa es una calle sin salida. Recorra 3 cuadras más, vire a la derecha, y usted le interrumpe y le dice, un momentito, por favor, no puedo recordar todo eso, déjeme anotarlo. Y la persona que le está dando las direcciones le dice, ¿sabe qué? Yo estoy yendo en la misma dirección. Permítame guiarle. Usted únicamente sígame. Esa persona no solo le señala el camino, sino que, por así decirlo, se vuelve el camino. Jesús no indica el camino. Jesús es el camino hacia el Padre. Y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él le lleva a la presencia del Padre. Anota Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted pone su firma en un cheque y se lo da a alguien, esa persona va al banco y lo efectiviza. El banco le entrega la cantidad de dinero estipulada en el cheque, porque ese cheque lleva su nombre, lleva su firma, y con su firma usted le autoriza al banco la entrega de ese dinero. Trate de ir a cualquier banco y hacer efectivo un cheque que no tiene ninguna firma, y le aseguro que estará metiéndose en profundos problemas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente
rociando con algún polvito mágico oraciones al decir en el nombre de Jesús, abracadabra, que lo que he pedido se haga. No es así de ninguna manera. Orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. Segundo, hacer algo aprobado por Él. Tercero, saber que eso le dará honor y gloria a Él. Y cuarto, saber que el Padre será glorificado por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Si usted ora sin usar el nombre de Jesús legítimamente, no tiene ninguna razón para esperar que su oración sea contestada. Ahora, obviamente, el orar en el nombre de Jesús significa que usted debe ser salvo, que debe ser su discípulo y que debe estar en comunión con Él para conocer su voluntad. No solo ora en el nombre de Jesús, sino que también ora en el Espíritu. Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque Zacarías 12:10. Dios habla de lo que hará en los últimos días, cuando los judíos como nación vengan a Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay muchas cosas maravillosas en este versículo, pero lo que más me bendice es que Dios dice que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia y de oración. ¿Tiene usted dificultades al orar? ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Porque cuando lo esté, la alabanza y la oración fluirán de su Espíritu. Usted estará constantemente alabando a Dios y constantemente suplicando en oración. Dios dice que un día Él va a derramar su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero Él ya ha derramado su espíritu de gracia y oración sobre usted. Por lo tanto, usted debe orar en el Espíritu. En la pequeña epístola de Judas, el verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Había notado eso? ¿Cómo se desafía usted mismo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Bien, sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Déjeme, le muestro algo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, esto significa que cuando usted ora, no lo puede hacer sin el Espíritu, y Él no lo hará sin usted. Es el Espíritu el que ora. Y Él hace por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Santo Espíritu de Dios inspira, guía, pone energía y sostiene nuestras oraciones. Nuestro espíritu humano es débil, y aunque el Espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no haya dicho, fallé en mi vida de oración. Ojalá pudiera orar más. ¿Por qué no puedo hacerlo? Le diré por qué no oramos más. Francamente, porque somos débiles. Pero nuestra debilidad no debe convertirse en incapacidad, sino más bien en fortaleza, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes.
si aprendemos a depender en el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, inspirándonos, guiándonos y capacitándonos. Más aún, Él nos ayuda en nuestra ignorancia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguna vez has pensado en eso? Estuve una vez en una conferencia bíblica en Dallas. Al finalizar la conferencia, 2 jóvenes estudiantes se me acercaron y uno de ellos me preguntó: «Pastor, ¿usted ora?». Le respondí que sí. Entonces me dio una pequeña tarjeta diciéndome: «Aquí están nuestros nombres. Somos estudiantes en el seminario. Por favor, ore por nosotros». Yo les agradecí y puse esa tarjetita en mi Biblia. He orado por esos estudiantes, pero no creo que lo haya hecho en forma regular. No porque ellos no me importen, pero una asignación de oración es más que 2 nombres en una tarjeta. Si tuviera que orar por todos quienes me piden que ore por ellos, ni las 24 horas del día serían suficientes, se lo aseguro. Esa es la verdad. Si usted trata de orar por todos y por todo, su oración, en vez de ser un caudaloso río, se convertirá en un estancado pantano. La oración, para que sea poderosa, tiene que ser canalizada. Cuando alguien me dice que está orando por mí, me siento increíblemente bendecido. Y hay hermanos que me dicen que oran por mí diariamente, y doy gracias a Dios que muchos oran por mí. Pero me entristece la realidad de que hay millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora escúcheme. Yo no deseo estar en la lista de oración de alguien, a menos que el Espíritu Santo haya puesto primero mi nombre en el corazón de la persona que dice que ora por mí. Y cuando usted está orando por otras personas en forma individual, muchas veces no sabrá cómo orar por ellos. Por ejemplo, su tía Rosita está enferma, y usted ora: «Señor, restaura la salud de tía Rosita». ¿Cómo sabe que Dios no está preparando a tía Rosita para llevársela al cielo? Y usted ora para que tía Rosita todavía se quede en la tierra, mientras que, de acuerdo a Juan 17:24, Jesús ora y dice: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy». ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está la tía Rosita? Todavía en la tierra. En las reuniones de oración, más se ora para que la gente sea sanada que lo que se ora para que la gente sea salvada. Parece que estamos más interesados en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. No sabemos orar como debemos orar. Cuando Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, antes de que fuera el apóstol Pablo, me pregunto qué oraba la iglesia en relación con Saulo. Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que hubiera orado: «Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo, Señor, haz algo con él». Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, dice: «Señor, esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita». El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo,
es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo, y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él. Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá, aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia, y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ore usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H-A-I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados. Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aún habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 de Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde: bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde: sí, claro que sí. ¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento: hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar:
Sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber lo que es. Eso es confianza. Sencillamente diga: Señor, estoy listo, y haré lo que quiera que tú quieras que haga. Y aunque esa frase pueda trabar nuestra lengua, destraba nuestra capacidad de obediencia. Debo admitir que muchos tienen temor de la voluntad de Dios. De alguna manera se les ha metido la idea en la cabeza de que si se prestan para servicio bajo la voluntad de Dios, van a terminar como misioneros en el país de Salsipuedes, viviendo en una choza con piso de tierra y comiendo carne de serpiente o quién sabe qué otros exóticos alimentos. ¿Sabe qué? Pudiera ser que así suceda. La forma de conocer la voluntad de Dios es aceptando la voluntad de Dios antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque suena complicado lingüísticamente, espiritualmente no lo es. Pero usted me dice: pastor, quiero más detalles. Muy bien, le voy a dar más detalles. La voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y si piensa que esto lo digo porque soy muy inteligente, pues siento desilusionarle. Veamos qué dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más que esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preséntese usted mismo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, y usted, sin ninguna sombra de duda, conocerá y comprobará que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La oración es para manipular la voluntad de Dios, para que se amolde a la suya. Es descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. Pero escúcheme con atención. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando su corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y rehúsa el ser amoldado por el sistema y los valores del mundo, para más bien ser transformado, renovado en su mente y empezar a pensar los pensamientos de Cristo y, por lo tanto, tener la capacidad de orar en la voluntad de Dios. Quinto, orar en comunión con los creyentes. Por favor, busque el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amigo, no se olvide que un pecado no perdonado es la más formidable barrera contra la oración. Tantas personas se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas cuando están guardando tremendos resentimientos en su corazón. Le pregunto, ¿ese resentimiento, ese enojo, vale la pena tenerlo? Lo que es peor, ¿vale la pena ir acumulándolo, guardándolo, hasta que por fin estalla, hiriendo no solo a quienes motivaron ese enojo, sino a usted mismo? La satisfacción carnal de guardar un resentimiento contra alguien no vale de ninguna manera la pena, porque impide que nuestras oraciones sean contestadas. Escuché de una pequeña niña que una noche, por haberse portado mal, su mamá le mandó temprano a la cama. Pero antes de acostarse,
la niña debía orar. Ella así lo hizo. Oró por su hermana y su hermano, oró por su papá y su abuelita, oró por sus amigas en la escuela, oró por su profesora, oró por su perro y por su gato, y finalizó con un alegre amén. Luego, mirando a su madre, le dijo: como habrás notado, mamá, tú no estuviste en mi oración. Me imagino que esa oración no habrá salido de ese cuarto, menos habrá llegado al cielo. Pero hay una profunda lección en esto. Sería una temeraria necedad si alguien, teniendo un espíritu no perdonador, pretende que sus oraciones sean contestadas. Y esto es verdad de manera especial entre marido y mujer. En 1 de Pedro 3:7 leemos: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas, aun siendo creyentes, viven como perros y gatos, son como palo y piedra, y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Sexto, usted debe orar en fe. En Mateo 21:22 leemos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por favor, subraye en su Biblia la palabra creyendo. Ore creyendo, y todo vendrá. Ore dudando, y nada tendrá. ¿Alguna vez has dicho: Dios, yo creo, cuando en realidad no creía? Muchos piensan que el decir que creen les será contado como si en verdad creyeran. Estaban mintiendo, ellos lo sabían, y Dios también lo sabía. ¿Alguna vez ha orado sabiendo que Dios escuchaba sus oraciones y recibió? La fe no es algo que usted guarde en su bolsillo o en su cartera para gastarla en cualquier cosa que se le antoje. Usted no puede tener fe para nada fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no da fe para nada que esté fuera de su voluntad. Y usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. Y no faltará quien pregunte: ¿por qué no tengo más fe? Si usted pone en práctica lo que he compartido en este estudio bíblico, le puedo asegurar que descubrirá que la fe está ahí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el Espíritu Santo, cuando usted ora en obediencia y en comunión, cuando ora en la voluntad de Dios, la fe está ahí. Pero si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. Ustedes, esposos, han tenido alguna vez un argumento, y si me dice que no, con toda mi cariñosa cortesía le diré que son mentirosos. Cuando marido y mujer tienen un argumento y no lo solucionan, y luego se arrodillan para orar por su hijito enfermo, ¿no se sienten espiritualmente enfermos? ¿No sienten que están actuando hipócritamente? Saben que sus oraciones no se elevarán ni un centímetro del piso y por lo tanto jamás llegarán al cielo. No tienen ninguna fe como para que sus oraciones sean contestadas. Cuando sus corazones sean justos, puros y limpios, y palpiten al mismo compás espiritual, entonces tendrán fe. Y al tener fe, esa fe será el combustible para transportar su oración hasta el trono de la gracia de Dios. Jorge Müller, de Bristol, Inglaterra, fue un gran siervo de Dios y un poderoso hombre de fe. Él tenía un diario personal en el cual anotaba todas las instancias de oraciones contestadas y llegó a registrar 25,000 oraciones contestadas, algunas de ellas increíblemente milagrosas, imposibles de explicarlas, aparte de la intervención de Dios. Alguna vez alguien le preguntó a George Mueller:
¿Cuál es el secreto para que las oraciones sean contestadas? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahora, yo no creo que él dijo tenga fe en Dios, sino que dijo tenga fe en Dios. Mira, en realidad no es una gran fe la que necesitamos, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Fe no es solo un sentimiento positivo, ni el que usted se vuelva frenético o fanático, sino tener la absoluta confianza de que Dios hará lo que usted le ha pedido, si ese pedido está encuadrado dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser nuestro pedido también, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hay algo en nosotros que se resiste a orar. Preferimos ocuparnos en cualquier otra cosa en vez de orar. Y eso se debe a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que amemos de tal manera a Jesús y seamos llenos de su Espíritu Santo, para que la oración fluya de nosotros en forma constante y que oremos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Han notado con qué facilidad podemos pasar horas haciendo deportes o realizando nuestros pasatiempos favoritos o simplemente mirando programas en la televisión? Pero ¿qué trabajo nos cuesta invertir unos minutos en la oración? La oración eficaz, mi estimado amigo, debe ser un acto intencional de nuestra voluntad. No debemos acercarnos al trono de la gracia en forma casual, sino en forma totalmente intencional. Seguramente entre quienes me escuchan habrá quienes, a pesar de ser religiosos, este asunto de la oración es muy secundario en sus vidas. Ahora, si usted aún no es salvo, mayor razón para que ore a Dios. Lo puede hacer este mismo momento diciendo con sus propias palabras algo como la siguiente oración: Dios eterno, reconozco que soy una persona que no me ha acercado a ti en oración, sino en raras ocasiones. Reconozco también que soy pecador, que estoy perdido y que necesito ser salvo para tener la seguridad de ir al cielo cuando me llames a tu presencia. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida y derramaste tu sangre en la cruz para, por medio de tu sacrificio, pagar la deuda de mis pecados, perdonarme, limpiarme y salvarme. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero con la fe que tengo este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu gracia y misericordia hasta el momento en que me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén.